Eduardo Botinelli, director de Factum, está otra vez con nosotros y con ustedes. Ayer presentó aquí en TV Ciudad de primerísima mano la última encuesta nacional Factum. Hoy, en función de esos números, va a presentarnos cómo quedaría conformado el Parlamento. Eduardo, bienvenido otra vez, tanto tiempo. Sí, bueno, no nos veíamos así. 24 horas. Exactamente, muy bien. Sí, lo que vamos a hacer hoy es, bueno, primero repasar con el gráfico que estuvimos viendo ayer, cuál es la estimación de voto de la última encuesta nacional Factum, donde teníamos estos números que se ven en la pantalla, es decir, 39% el Frente Amplio, 26% el Partido Nacional, 18% Partido Colorado, 8% Cabildo Abierto, 2% el Partido de la Gente y el Partido Independiente, 1% Unidad Popular, el PERI y el Partido Verde Animalista, y tenemos 3% de votos en blanco anulados y de otros partidos. Esta información lo que nos permite es justamente, al hacer una estimación de votos y no tener indecisos, nos permite dos cosas. La primera es comparar con lo que sucedió con las elecciones pasadas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo es el ejercicio de tratar de entender cómo votarían efectivamente las personas, los uruguayos, en un día de elecciones. No, los indecisos no aparecen, justamente porque lo que estamos haciendo es estimando cómo se comportarían si hoy hubiese elecciones. Entonces, en el siguiente gráfico lo que podemos ver es efectivamente comparar lo que sucedió en las elecciones de 2014 con la estimación actual de voto para ver cuáles son las variaciones que podemos ver en términos de caudal electoral de los tres principales partidos, es decir, el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado, y qué sucede con el resto de las opciones. Bien, lo que vemos en la barra de la izquierda es lo que fue el resultado de las elecciones del 2014. 48% el Frente Amplio, 31% el Partido Nacional, 13% el Partido Colorado y un 5% era el resto de las opciones. Bien, cuando comparamos con la columna de la derecha, que es la estimación actual de votos, vemos que aparece el Frente Amplio con 39%, es decir, hay una baja de 9 puntos porcentuales entre el comportamiento en las elecciones y cómo votaría hoy si hubiese elecciones de Parlamento y Presidente. En el caso del Partido Nacional, que votó 31, pasa a 26, es decir, 5 puntos menos, y el Partido Colorado de 13 pasa a 18, es decir, 5 puntos más. Hay un trasvasamiento que no es lineal, pero sí matemáticamente da la misma cuenta, es decir, Partido Nacional y Partido Colorado sumados votarían lo mismo que hace 5 años. El Frente Amplio perdería 9 puntos y el saldo pasa a las nuevas opciones. Los otros partidos, que son Cabildo Abierto fundamentalmente en términos de caudal electoral, el Partido de la Gente, es decir, dos partidos nuevos, se llevan 10 puntos del total de nuevas opciones, de las otras opciones, ¿no? Es decir, hay un cambio que no recogen los partidos tradicionales, que sostienen el mismo caudal electoral. Las pérdidas del Frente Amplio terminan siendo capitalizadas matemáticamente, es decir, no estamos diciendo que los votos del Frente Amplio van hacia las nuevas opciones, claro, porque hay todo un trasvasamiento de votos entre partidos, que es algo relativamente novedoso, porque lo que se da es una rotación importante. La ruta del voto, podría decirse, sí, ¿no? Es decir, hubo siempre en los últimos tiempos, ¿no? Es decir, sobre todo a partir de la reforma constitucional del 96, se empezaron a borrar, digamos, las líneas divisorias entre los dos partidos tradicionales, ¿no? Es decir, el ejercicio inicial del año 99 del balotaje, donde blancos votaron a Valle siendo un Colorado, fue, digamos, el puntapié inicial para que se terminaran de conformar un bloque de partidos tradicionales. Bien, lo que estamos viendo es que las barreras empiezan a desdibujarse, no en el conjunto de la población, porque 2/3 partes de la población tienen filiación partidaria, es decir, se consideran a sí mismos partes de un partido, pero sí empieza a haber rotación, digamos, ¿no? Hay un conjunto del electorado que elige una opción en determinado momento y puede cambiarla hacia otra. Eduardo, ¿qué tanto cambia la gente? Estamos a 50 días, un poco más, de las elecciones. ¿Esto puede llegar a variar
mucho respecto al resultado final o a lo que pase en un mes y poco? Bueno, lo que estamos... De acuerdo a lo que ya, a la historia que Bueno. ya hay, porque es la quinta vez. Sí. Estamos rumbo a la exactamente. quinta vez que ya estamos con la reforma, Sí, sí. digamos, desde el 96. A ver, más allá de que efectivamente el nuevo sistema produce algunos efectos importantes, lo que estamos viendo a nivel de estudios sociales y políticos es que en el último tiempo, tanto en Uruguay, para poner ejemplo, pero es un fenómeno que se da a nivel mundial, las decisiones de las personas son más fluctuantes, ¿no? No solamente más fluctuantes a lo largo del tiempo, sino más fluctuantes en menor cantidad de tiempo. Es decir, nos pasa en la vida cotidiana, es decir, decidimos, compramos, hacemos las cosas en menor cantidad de tiempo por las propias dinámicas sociales. Bueno, también eso incide en la toma de decisiones, incide en la capacidad o en la posibilidad del cambio del voto. Entonces eso siempre deja cada vez más un signo de interrogación sobre esos cambios que tú decís. En general en Uruguay estamos acostumbrados a una estabilidad muy importante, con muy poca variación, y en las últimas hemos visto que fundamentalmente en las elecciones internas, que además está el componente del voto voluntario, pero también en las elecciones nacionales hay procesos acelerados de cambios que se van dando sobre el último momento. Me quedé pensando en la explicación que le dabas a ese fenómeno que introducía con su pregunta a Pilar. Vos lo asociás fundamentalmente a conductas de esta era que se manifiestan más allá de la política y no a otros fenómenos a veces mencionados como desgaste del sistema de partidos, insatisfacciones, descreimientos. Bueno, son van de la mano, digamos. Es decir, las insatisfacciones fundamentalmente del sistema político o hacia el sistema político que se está dando es porque los sistemas políticos no responden a las nuevas necesidades. Es decir, no dan respuestas concretas, reales, efectivas a las nuevas demandas. Mientras hay olas que piden, por ejemplo, para poner ejemplos mundiales, ¿no? Más transparencia en las cuentas políticas, los sistemas políticos tardan en dar respuesta a esa transparencia. Cuando vienen movimientos medioambientales fuertes o antisistémicos fuertes, los sistemas tienden a demorar en dar respuesta. Entonces eso va produciendo un desgaste en la relación entre la ciudadanía y el sistema político. Cuando se van adecuando y como respuesta a eso, aparecen los fenómenos nuevos que vamos viendo en Europa, en Estados Unidos, de figuras que dan una respuesta desde un lugar nuevo a esas demandas rápidas. Eso puede estar en en la esencia de un posible parlamento más dividido, más fragmentado en los próximos 5 años. Bueno, eso es un poco lo que podemos ver. Si ya pasamos al Senado primero, que es el que muestra menor fragmentación, tenemos el gráfico donde tenemos dibujado un hemiciclo del Senado, donde esto es cómo sería la conformación de la Cámara de Senadores en función de la estimación de votos de la encuesta nacional que presentamos en el día de ayer y repasábamos al comienzo. Lo que vemos es que el Frente Amplio con estos datos obtendría entre 13 y 14 senadores, es decir, mejora con respecto al mes anterior en una banca potencial y con respecto a lo que tiene actualmente perdería 1 o 2 bancas en el Senado. Bien. El Partido Colorado estaría en 6 bancas, actualmente tiene 4, por lo tanto habría una mejora de su representación en el Senado. El Partido Nacional estaría entre 8 y 9, es decir, hay una banca en disputa ahí entre el Partido Nacional y el Frente Amplio. ¿Sería la del vicepresidente o no? No, esa es adicional. Es decir, esto es solo Senado, puro, ¿no? Y duro. Exactamente, ¿no? Es decir, lo que puede ser es que en este contexto, justamente, y como pasó en la elección anterior, la mayoría en el Senado la de la vicepresidencia. En este momento, tal como está dibujado el panorama que estamos presentando, al Frente Amplio no le alcanzaría mayoría parlamentaria con el Senado, mayoría en el Senado, perdón, con la vicepresidencia. Es decir, todavía le falta crecer más
para poder llegar a 15 senadores, que es lo que tiene la mayoría actualmente. absoluta. ¿Sí? Entonces, actualmente tenemos entonces 13 o 14 senadores para el Frente Amplio, 6 para el Partido Colorado, 8 o 9 para el Partido Nacional y finalmente serían 2 senadores del Partido Cabildo Abierto que entraría al Parlamento en esta situación. No estamos proyectando lo que puede pasar en octubre, sino en función de la estimación de votos, cómo quedaría conformado hoy. En ese caso, quien perdería la banca del Senado es el Partido Independiente y además de ocupar ese lugar, Cabildo Abierto tendría otro lugar, ¿no? Entonces, esto muestra un Senado un poco distinto al que tenemos, pero con la misma cantidad de partidos. Con un cambio saldría el Partido Independiente y entraría Cabildo Abierto. Donde sí aparece una fragmentación más grande es en el caso de la Cámara de Diputados. Claro. Ahí tenemos el otro hemiciclo que muestra cómo sería la conformación de la Cámara de Diputados con estos resultados que estamos viendo de la encuesta de estimación de votos. Multicolor, se me ocurre decir. Exactamente, ¿no? Sería mucho más fragmentado que lo que tenemos actualmente. Es decir, actualmente tenemos 5 partidos representados en diputados. Podríamos llegar a tener hasta 9. Esto no quiere decir que los 9 partidos ingresaran, pero sí habría una fragmentación mucho más grande de lo que estamos acostumbrados en Uruguay, de lo que estamos acostumbrados últimamente, donde tendría Unidad Popular, para arrancar en el orden del propio hemiciclo, Unidad Popular, un diputado, que es lo que tiene actualmente. Claro. Aparentemente, o por la consecución de encuestas que estamos teniendo y la estimación de votos que estamos teniendo, el PERI podría estar ingresando al Parlamento. La otra vez quedó afuera por 4.800 votos, es decir, quedó muy cerca de ingresar. Estamos hablando de 30.000 personas más o menos. 25.000, 25 26.000. ya más o menos sería. Con 26.000 se paga la banca, digamos, Claro. en términos de votos. Bien, entonces el PERI tiene una posibilidad real de ingresar a la Cámara de Diputados. El Partido Verde Animalista está oscilando entre poder entrar o no, en función de, estamos viendo la estimación de votos, no solamente la última en estos casos, sino un poco cómo se viene comportando para, en estos porcentajes tan chicos, tener un poquito más de idea de qué viene sucediendo. El Partido Verde Animalista está más en duda que el PERI. Bien. Después tenemos al Frente Amplio. El Frente Amplio hoy está oscilando entre 39 y 41 diputados, un poco en función de cómo sea el reparto del resto de las bancas. Actualmente tiene 50, es decir, tendría una pérdida de entre 9 y 11 diputados. Es una pérdida muy importante, claro, y lo aleja claramente de la posibilidad de mayoría parlamentaria propia, que es un poco lo que estuvimos viendo también ayer en función de los resultados. Ahora queda como bastante más graficado ese peso en la distribución de bancas en diputados. El Partido Independiente hoy está marcando como para obtener 2 bancas parlamentarias. Una menos de las que tiene ahora. Una menos de la que tiene ahora. El Partido Colorado está entre 18 y 19 bancas en diputados, lo cual le hace también crecer 5 o 6 bancas en función de cuánto logre captar. El Partido Nacional estaba en 26-27, hoy haciendo la estimación de acuerdo a la última encuesta, con lo cual tendría una pérdida de 5 o 6 bancas también. Esto es bastante lineal con el Partido Colorado y lo que veíamos en términos de la comparación de la encuesta con lo que fue la elección anterior. Y finalmente tenemos al Partido de la Gente, que tendría entre 1 y 2 diputados, también están en disputa en función un poco de cómo se termine distribuyendo los votos concretos, y Cabildo Abierto con 8 diputados, ¿no? Entonces, importante bancada. Exactamente. Esto abre muchas incógnitas, sobre todo pensando en la gobernabilidad. Claro. Exacto, ¿no? cómo construir las mayorías, ¿no? Para aprobar las leyes. Y esto mismo tiene un efecto el 27 de octubre, cuando finalmente este resultado se dé de alguna forma, esperemos, similar a esto, digamos, en función de los resultados que vayamos teniendo. Eso va a determinar también el escenario hacia el 24 de noviembre. Es decir, de acuerdo a cómo se distribuyan las bancas, eso puede dar un mojón inicial
al resultado de la segunda vuelta para un lado o para el otro. Claro. ¿No? Es decir, Los arreglos para lograr las mayorías de cara a los 5 años siguientes. exactamente. A ver, cómo se distribuyan las bancas y cómo se vaya construyendo las posibilidades o no de coalición. Quiénes integran una coalición y quiénes no. Hoy lo que estamos viendo es que el Partido Nacional y el Partido Colorado solos no les alcanza para la mayoría parlamentaria propia como bloque. Tendría que tener algún aliado más. Con el Partido Independiente, hoy, según estos cálculos, todavía tampoco. Entonces, bueno, ¿hay algún aliado más? ¿La Cabildo Abierto es parte o no es parte? ¿El Partido de la Gente es parte o no es parte? Y los más chicos, inclusive, que no también sabemos cuántas personas tendrán representando. Exactamente, ¿no? Y el Frente Amplio también. ¿Cómo va a trabajar comunicacionalmente, políticamente, una construcción de un gobierno o de un potencial gobierno sin mayorías parlamentarias y sin aliados automáticos como hoy están tratando de hilvanar los partidos tradicionales o la oposición un poco más ampliada? El repaso de la composición hoy, de cómo quedarían las cámaras en función de la última encuesta nacional Factum, me dejó pensando en un escenario que se menciona poco. Y es que el Frente Amplio, si es que accede a la presidencia, pueda llegar a tener mayoría en el Senado, pero no en diputados, si es que consigue primero 15 bancas en el Senado, porque en ese caso la vicepresidencia de la República le aseguraría el voto 16. ¿Qué tan posible es ese esquema? Porque hoy da de 13 a 14, o sea, la banca 15 está capaz que algo más de 70.000 votos, no sé cuántos votos exactamente, cerca de 100.000. Sí. Es decir, ¿es un escenario alocado ese? No, de hecho estuvo muy cerca de suceder en la elección anterior, que el Frente Amplio tuviera la presidencia, la vicepresidencia y mayoría con la vicepresidencia en la Cámara de Senadores, pero no en la Cámara de Diputados. Ahí hoy está mucho más lejos, ¿no? En diputados hoy está muy lejos. Sin dudas está mucho más lejos. Hoy el escenario claramente es que es muy poco probable que el Frente Amplio obtenga mayoría parlamentaria. Tendría que tener un crecimiento muy importante a costa de otros. Además, recordemos que acá estamos hablando de una estimación de voto de comportamiento, por lo tanto, cualquier crecimiento hacia cualquier lado implica que otro tiene que caer, ¿no? O sea, tiene que quitarle votos a otro. Una pregunta que me surge cuando estabas presentando cómo quedaría compuesto el diputado, sobre todo con esa caída en el torno de 10 representantes en la Cámara Baja, menos para el Frente Amplio. ¿Por dónde los podría perder? ¿Por Montevideo o por el interior? Bueno, ahí en realidad iba a depender un poco de cuál sea el nivel de votación que obtenga en la distribución dentro de los propios departamentos y cuánto vote en Montevideo. En principio, por cómo se viene comportando, las pérdidas serían más en el interior que en Montevideo. Pero todavía, en realidad todavía no lo tenemos porque en la adjudicación de bancas juegan muchos elementos. Primero es partidario, después va por los departamentos, ¿no? Entonces se van adjudicando según el cociente. Y después otra pregunta que capaz que no la tenés ahora, pero es una cuestión que está sobre la mesa, que tiene que ver con la presencia de mujeres en el Parlamento, que ahora quedó nuevamente la ley de cuotas, sin trampas, porque está también para titulares y para suplentes. ¿Cambiaría radicalmente? Es decir, ¿se incrementaría más del 20% en poco que tenemos hoy? Bueno, lo que vimos del comportamiento de la ley de cuotas en la elección anterior es que en el Senado funciona. ¿Por qué? Porque el Senado es una única jurisdicción, es decir... Claro, es nacional. Claro, entonces ahí las bancas se van repartiendo por partido y no implica el lugar en la lista a nivel departamental, ¿no? Que sí juegan en diputados. Entonces, de acuerdo a cómo se vayan distribuyendo las listas, las bancas, a lo largo de los departamentos, en realidad, según quién en general encabezan los hombres, ¿no? Eso es algo que se repite, entonces hay más probabilidades de que cuando es una banca se le adjudique a un hombre. Esto de que sea más paritario, digamos, en la distribución, implica una mayor probabilidad de que ocurran un crecimiento de mujeres en diputados, pero no asegura nada porque el sistema en realidad distribuye primero por otros criterios, no por la cuota.
Estamos O en sea una que no va a haber época... mucho, perdóname, no va Sí. a haber mucho, demasiado cambio. No, en diputados sí, perdón, en el Senado sí, pero no en diputados. Va a haber un cambio probablemente, porque es más estricto el sistema, pero no en la dimensión de que haya un parlamento paritario, ni mucho menos. Estamos en una etapa en la que yo por lo menos todavía no he visto listas impresas, de esas que se reparten en la calle, que en un momento empapelan las ciudades. Gasta mucho papel nuestra campaña electoral, se imprimen muchas más de las que se usan. Sí, en claro, los, es publicidad circuitos. en realidad. Exactamente. Y me pregunto, a los efectos de incidir en la intención de voto que después se estima Factum, ¿cuánto tracciona tener la lista impresa y saber que además de votar a tal o cual candidato a la presidencia y a la vice, estoy votando a fulano, mengano, sultana, a senadores o a la Cámara Baja? Bueno, sin dudas hay figuras que traccionan, como tú decías, ¿no? Es decir, hay figuras que mueven un poco a la gente o atraen más, y otras que son más desconocidos. Es decir, ahí hay todo un voto que tiene que ver con una estructura y unas dinámicas que muchas veces lo que se piensa es en la dinámica montevideana o nacional, y no se piensa en las dinámicas departamentales del interior. Ahí las listas al diputado y los nombres de las listas a diputados pueden mover un poco algunas preferencias. En general, eso de las listas mueve mucho más a la interna que entre partidos. Que para pescar afuera. Exactamente. Digamos. Sin embargo, hay algunos estudios que nos muestran que estas dirigencias locales pueden retener votos en un partido que los pierden, por ejemplo, en el balotaje, ¿no? ¿Por qué? Porque es un voto más al Parlamento, al dirigente local, que después no sigue a la presidencia, ¿no? O al candidato a presidente. Y también está jugando sobre todo más en la diferencia entre el interior, los acuerdos locales que a veces no se condicen con los acuerdos a nivel del Senado, a nivel nacional, ¿no? Sí, eso claro. está generando quizás en algunos departamentos algunos problemas adicionales. Sí, ¿no? eso se da mucho más en el Frente Amplio. En el Frente Amplio se está dando, que tiene claro. menos institucionalizadas algunas corrientes, que el Partido Nacional las tiene más claras, el Partido Colorado también. Por más que hay fragmentaciones en algún departamento o acuerdos específicos, en general están como más claras las líneas. En el Frente Amplio sí hay algunos cruzamientos, a veces hasta un poco raros, y con números de lista que son eternos, porque van juntando los números de cada uno, y producen desacoples, digamos, entre lo departamental y lo nacional. Son listas casi número de teléfono algunas. Sí. ¿no? Teléfono exterior, ¿no? Sí, claro, con prefijo adelante. Bueno, Eduardo, ha sido un gusto. No sé si Pilar tenía alguna No, inquietud está más. muy bien. Te recibiremos Tengo más varios, adelante. pero vamos a seguir seguir profundizando Claro, en las próximas semanas. El que guarda siempre tiene. Hasta la próxima, Eduardo. Hasta la próxima, nos vemos. Gracias.